Pues bien, tenemos el nuevo artículo de esta semana del New England Journal of Medicine. Es un artículo que seguramente va a causar mucho interés, dado que habla del uso del smartwatch en una evaluación de gran escala para identificar fibrilación auricular. Este es un estudio que se realizó en Stanford. Sin embargo, buena parte del estudio es patrocinado por Apple. Así que bueno, vamos a comenzar. De todo mundo es conocimiento que los relojes inteligentes cada día tienen más formas de medir nuestras constantes vitales, y el medir nuestro pulso parece ser que es algo importante. Existe una app de Apple para el Apple Watch en el que se puede medir de manera intermitente alteraciones en el pulso. Y la idea es tener un algoritmo que identifique periodos o episodios sugerentes de fibrilación auricular, que pueden llamarse, de acuerdo en este artículo, como fibrilación auricular, o también se pueden referir al flutter auricular. Se sabe que esta enfermedad puede afectar a 6 millones de personas en Estados Unidos. Esto incrementa en 5 veces el riesgo de presentar stroke. Y el problema que se tiene es que los electrocardiogramas pueden ser normales entre los episodios, ya que además algunas personas, muy pocas de ellas, van a tener síntomas, es decir, es una condición clínicamente silente. Por lo tanto, la monitorización continua de la frecuencia cardíaca pudiera ser una alternativa. Sin embargo, puede ser complicada porque tiene que ser activada por el usuario o requiere de procedimientos invasivos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es el Apple Heart Study. Busca evaluar la habilidad del algoritmo para notificar sobre pulso irregular, con la finalidad de identificar la fibrilación auricular en sujetos que utilizan, o en este caso consumidores que utilizan el Apple Watch. Pues bueno, este es un estudio prospectivo de un único grupo, etiqueta abierta evidentemente, que no tiene un sitio de investigación, dado que es abierto obviamente, o sea, no tiene un sitio físico. Y es un estudio pragmático porque es de la vida real, no es bajo condiciones francamente experimentales. Algo importante es que Apple es quien sponsorea o quien patrocina el estudio y es dueño de los datos. Sin embargo, y a decir de los autores, los análisis que se presentan aquí en este análisis, los datos que se presentan en este análisis, son finalmente independientes de la opinión del patrocinador, y Stanford tiene todos los derechos, independientemente del resultado obtenido, a publicar los resultados. Y bueno, aparentemente así es, pero también porque es un estudio que resulta positivo. Quién sabe si hubiera salido negativo, qué hubiera pasado. Pues bien, lo que hicieron fue utilizar una app para el Apple Watch que está disponible desde el 29 de noviembre del 2017 hasta el periodo de agosto del 2018, y se utilizó aquellas personas que tuvieran un Apple Watch y un teléfono, obviamente un iPhone, compatibles, que al menos tuvieran 22 años de edad, que vivieran en Estados Unidos y fueran angloparlantes. Los participantes que eran excluidos eran aquellos que ya tenían el antecedente de fibrilación auricular, que actualmente estuvieran utilizando anticoagulantes. Obviamente se hace todas las partes del consentimiento informado, capacitación, visitas, etcétera, que vienen descritas en los suplementos y apéndices. Para el monitoreo se utilizó el Apple Watch, que es un sensor fotopletismógrafo, y estas señales generaban tacogramas a intervalos de 1 minuto aproximadamente, que se caracterizaban por ser regulares o irregulares en base a la variación en el pulso. Para esto existían obviamente visitas o telemedicina, no propiamente visitas médicas, donde obviamente se le pedía al paciente, en este caso al usuario, tener una visita si tenía algún síntoma, notificarlo obviamente. También había visitas físicas obviamente. Y lo más importante es que aquellos que tuvieran síntomas los mandaban directamente a un servicio o departamento de urgencias. Los participantes que tenían arritmias serias eran contactados inmediatamente para buscar atención médica, y obviamente a las personas que se les identificaba una alteración en el ritmo por el Apple Watch se les enviaba una serie de paquetes o parches de electrocardiograma para poder realizar mediciones más precisas. Estos electrocardiogramas se discutían por 2 clínicos y había un tercero que podría salir para definir si había o no definitivamente alteraciones del ritmo.
¿Cuáles eran los objetivos? Eran dos objetivos coprimarios. El primero de ellos era identificar fibrilación auricular mayor a 30 segundos en el monitoreo con parches, ya no propiamente en el Apple Watch. El Apple Watch solo servía para detectar las alteraciones del ritmo y obviamente enviar un electrocardiograma mucho más detallado. ¿De acuerdo? Y obviamente hay toda una serie de desenlaces secundarios, pero finalmente pues, lo más importante era poder identificar la fibrilación auricular. El análisis estadístico, al ser un estudio pragmático, la verdad es que se hacen varias presuposiciones o suposiciones para poder calcular el tamaño de muestra. Y como pueden ver, pues bueno, tenemos prácticamente media página de estimaciones para poder determinar cuál es el tamaño de muestra. Pues bien, pasaremos a los resultados. Me voy a ir un poco rápido. Aquí es más fácil verlos acá. Finalmente, como podemos observar, es casi 500,000 de sujetos, de los cuales obviamente la mayoría, 417,136, no recibieron o no presentaron ninguna alteración del pulso, y lo único que hicieron para estos sujetos fue hacerles una encuesta al final del estudio. Después tenemos 2,161 sujetos que presentaron alguna notificación por alteración del pulso. Aquí se excluyeron a la gran mayoría, 1,700, ya que pues no acudieron a una visita inicial y pues por ende fueron excluidos. Nos quedan 945 sujetos, los cuales fueron incluidos para ir a una visita médica, y de ahí se excluyen a 291 por diversos factores. Finalmente 658 sujetos, como empezamos aquí en 2161, recibieron una evaluación electrocardiográfica más detallada, y de aquí 208 fueron excluidos. Y finalmente 450 sujetos regresaron la evaluación electrocardiográfica. De aquí solo 372 completaron la encuesta y 396 fueron incluidos para una segunda visita, y finalmente solo 254 completaron la encuesta final del estudio. Es importante porque los porcentajes aquí son bastante engañosos, ya que pareciera ser que un montón o un grupo muy grande de pacientes estuvo cumpliendo el protocolo, pero la verdad es que empezamos con 2,161 y finalmente terminamos aquí con cerca de 254 sujetos, así que esto hay que tenerlo en consideración. Pues bien, vamos a pasar a la descripción de los resultados. Como podemos ver, fue un periodo de 8 meses, casi 500,000 de sujetos. La mediana de monitoreo fueron 117 días y se observó un reporte de pulso irregular en 0.52% de los sujetos. O sea, uno de cada 200 personas que se incluyó en este estudio mostró una alteración o una irregularidad en el pulso, que fue de aproximadamente 3% en aquellos de 65 años o más, o de 0.16% en aquellos entre 22 y 40 años. ¿Qué pacientes recibieron una notificación de pulso irregular? Los más viejos. Era menos probable que fueran mujeres, o sea, más hombres. Era más probable que fueran blancos. Y era más probable que tuvieran un score de riesgo para stroke mayor a 2. Entre aquellos sujetos que recibieron una notificación, 50% de ellos la recibió en el día 38 después de haber sido incluidos. Y 90% lo recibieron en el día 133. Ahora bien, como podemos observar, entre los pacientes que recibieron una notificación, solo 450, es decir, solo el 20% regresó un electrocardiograma. Esto es obviamente un detalle importante. Entre 13 a 16 días después de la notificación. De los 450 sujetos que tuvieron una evaluación electrocardiográfica, se identificaron a 153 con fibrilación auricular. Esto lo vamos a ver con más detalle en la figura 3. Así que me voy a pasar directo a la figura 3. Aquí, como podemos observar, solo en la figura 1 son las características generales, que está razonablemente equilibrado la edad, el género. En la edad podemos ver que la mayoría son personas menores de 40 años, lo cual se explica por el tipo de dispositivo que se está utilizando. La mayoría blancos, después hispanos, una prevalencia importante de obesidad, de hipertensión, diabetes, etc. Y veamos aquí, esta es la figura 2, en donde vemos cómo se reportaron las alteraciones del ritmo. Entonces vamos a mostrarlo de mejor manera aquí. Entonces vemos que de manera global es 0.5% aproximadamente. Vemos cómo conforme se incrementa la edad se observa una mayor proporción de pacientes que reciben una notificación de pulso irregular, siendo más frecuente en los
hombres. Vamos a regresar acá. Bien, vamos a pasarnos a la figura 3. Aquí la vamos a observar. Aquí está. Bien, probablemente este sea el objetivo más importante del estudio, y es ver cuántas personas presentaron que se les dio una notificación y que enviaron un electrocardiograma, cuántas de ellas presentaron fibrilación auricular. Aquí podemos observar como el 34% de ellas presentó fibrilación auricular de manera global. Parece que hay una ligera tendencia que conforme se incrementa la edad, se incrementa la probabilidad de tener fibrilación auricular, siendo más frecuente en los hombres. Entonces, como podemos observar, puede ser tan importante como el 35%. De acuerdo, ahora, de los 153 pacientes que tuvieron una fibrilación auricular confirmada por electrocardiograma, 20% de ellos presentaron fibrilación auricular continua. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y bueno, obviamente hay mucha información al respecto, pero no hay que perder de vista el objetivo primario del estudio. Y bueno, aquí habla sobre varios detalles, ¿no? Cuántos de 20 de estos sujetos requieren un contacto urgente rápido, 18% tuvieron más de 200 latidos por minuto por más de 30 segundos. Uno de ellos tuvo una pausa mayor a 6 segundos, uno de ellos tuvo taquicardia ventricular no sostenida por más de 6 segundos, es decir, podemos ver varios problemas aquí. Aquí podemos observar los valores predictivos, y es decir, los valores predictivos en aquellas personas que presentaban una alteración del ritmo, o sea, un tacograma alterado. El valor predictivo positivo era de 0.71, con un intervalo de confianza entre 0.69 y 0.74. Y reducía levemente en los mayores de 65 años, que como vimos tiene una distribución ligeramente en J. Y bueno, finalmente lo que podemos observar también es que la encuesta al final la reportan muy poquitos sujetos, se van perdiendo a lo largo de la encuesta. Y algo que nos sirve es que 57% de los que respondieron fueron a una consulta de manera ambulatoria, 28% de ellos recibieron medicación, 33% se les recomendó un especialista y 36% tuvieron pruebas adicionales. Esto, en términos globales, aunque era un objetivo secundario, indica pues cuál fue la importancia de haber detectado una alteración del ritmo. Y finalmente, lo que sí podemos observar es que los grupos que presentaron notificación tuvieron mayor incidencia, y esto es muy importante, de stroke, de falla cardíaca y de infarto agudo al miocardio que aquellos que no la recibieron. Es decir, parece ser que el recibir una notificación es un proxy de que hay algún problema cardiovascular de base. De los 404 pacientes que se les reportó una fibrilación auricular de reciente diagnóstico, 24% fueron a cardioversión, 3 les pusieron un dispositivo implantable para monitoreo, 20% le empezaron terapia antiarrítmica y 18% a ablación. Se reportaron 1038 efectos adversos, de los cuales el 1.5% fue relacionado con la aplicación, 15% de ansiedad, que la verdad debe ser mayor. Me parecería que me preocuparía más que un teléfono me esté indicando eso, pero bueno. Pues bien, algo muy importante es que los valores predictivos son importantes. Veamos que aquellas personas que tienen un tacograma normal, es decir, cuando hay una advertencia de que tenemos una alteración del ritmo, la probabilidad de tener o de que probablemente haya una fibrilación auricular es alta. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con este detalle. Como veíamos, esta tabla es muy interesante, porque al final del estudio les hacen una encuesta y vemos que obviamente los pacientes que recibieron una notificación contra los que no recibieron una notificación, pues vemos cómo se incrementa el porcentaje de fibrilación auricular, 1% contra 43%, stroke 0.1 contra 0.8, ataque isquémico transitorio, falla cardíaca, infarto agudo al miocardio y sangrado, ¿no? Y obviamente pues mayor probabilidad de recibir tratamientos relacionados con las alteraciones que comentábamos. Finalmente, este estudio pues da luz sobre el uso que pueden tener este tipo de herramientas, y que obviamente pues debemos de estar pendientes sobre este sentido. Existen varias limitantes, existe una página prácticamente de limitantes del estudio que son normales para este tipo de ensayos, obviamente, ya que no fue diseñado para evaluar probabilidades de sensibilidad y especificidad. Así que bueno, finalmente lo que interesa para estos autores es ver que el algoritmo sea útil. Y obviamente esto es bien importante, o sea, el usar esa tecnología no significa que el no tener
una advertencia por parte del dispositivo, no significa que estemos sanos, ¿no? Eso no excluye una arritmia, es decir, no es perfecto para detectarlo. ¿De acuerdo? Así que bueno, con esto se puede concluir que los autores encuentran que hay una probabilidad de que los participantes que reciben una notificación de un pulso irregular es baja. Vimos que era prácticamente 1 de cada 200 sujetos. Pero aquellas personas que reciben esta notificación de pulso irregular, más de una tercera parte van a tener fibrilación auricular cuando se les hace un monitoreo cardíaco. Y aquellos que tienen esta monitorización alterada, es muy probable, casi 84%, de que tengan fibrilación auricular. Pues con esto podemos ver que la utilización de estos dispositivos pudiera tener alguna utilidad. Y no quiere decir que haya que salir a comprar automáticamente el teléfono y el reloj de la marca. Y yo creo que más bien nos abre la oportunidad para ver qué es lo que va a pasar en el futuro con cada vez más sensores que tenemos disponibles para monitorizar nuestras constantes vitales.